alcalde hace muchos años, pero también ha hecho muchas otras cosas. Ya vamos a estar con él, nos va a contar qué es lo que hace y vamos además a recorrer el establecimiento. El ingeniero agrónomo Raúl Ferro fue durante 11 años asesor del Plan Agropecuario y además director de Central Lanera del Uruguay entre el año 86 y el año 2002, así como de Lanera Piedra Alta, la agroindustria vinculada a la producción lanera en la cooperativa. Además, el ingeniero agrónomo Raúl Ferro fue director de la compañía Salus entre el año 76 y el año 2000. Es uno de los productores de referencia en la zona de Tres Bocas, allí en el departamento de Río Negro, y tenemos el gusto de recibirlo aquí para compartir, creo que es un privilegio para todos, su experiencia. Le pedimos un aplauso. Raúl. Bueno, primero agradecer a Montes del Plata. Yo te voy a estar presentando, pero me dijeron que no tenés muchas dificultades en hablar, así que no serán muchas las preguntas, capaz. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Primero agradecer a Montes del Plata por darme este espacio, esta participación, y felicitarlos por el evento que están haciendo, realmente de muy buen nivel y con una muy buena concurrencia. La empresa nuestra es una empresa familiar, ubicada, como decía Nicolás, en la zona de Tres Bocas, la convergencia Ruta 24 y 25. Son suelos 093, son suelos en la primera etapa eran de máxima aptitud forestal. Ahí lo estamos viendo, Raúl. Ahí estamos viendo el ingreso al establecimiento. Se maneja una superficie total de 5.375 hectáreas. El área forestada productiva son 2.200, pero la que está anexa son 3.400, en las cuales se hace ganadería. Y a su vez hay lechería, se tienen 2 unidades de ordeñe y también tenemos agricultura en 600 hectáreas que se manejan en rotación con cultivos con pasturas. A su vez también los predios circundantes forestales de Montes del Plata, que son 2.600 hectáreas, se manejan como pastoreo. Un poco la definición de actividades que tuvimos en el establecimiento, que manejamos varios rubros, como ustedes han visto, es algunos especializarnos y otros tratar de asociarnos con las empresas que entendemos que nos pueden aportar y que son idóneas en el tema. Y eso lo desarrollamos en ganadería y en lechería en forma propia, y lo que es agricultura y lo que es la forestación lo hicimos en forma asociativa, porque entendemos que es muy difícil estar al día en todo, en el conocimiento, en la operativa y a su vez en las inversiones que hay que realizar en los diferentes rubros. Y esa es una definición de especializarse en algo, hacerlo bien y asociarse con otras empresas idóneas en los temas. Ahí vemos las plantaciones forestales, también estas son plantaciones que tienen más o menos 7 años. También en este momento estamos cosechando algunos parcelas. Los rendimientos han sido buenos, como decía, la zona es una zona muy apta para el desarrollo. Estamos teniendo en esta cosecha, o sea, de productos que se plantaron hace 10 años, en el entorno de los 27 metros cúbicos por año, o sea, 270 totales. Eso ha mejorado sensiblemente desde lo que eran las primeras experiencias. El amor nuestro por el árbol arranca desde muy temprano. Cuando empezamos, tomamos el establecimiento, estábamos en los años 70, había una crisis muy grande del petróleo en aquellos años. Y bueno, había una reserva forestal en el establecimiento, había como 300 hectáreas de monte de abrigo, que eran eucaliptus colorado, y eso nos permitió echar mano en esa época de crisis, porque había una reconversión de la industria que trabajaba a full oil y a gasoil a la madera. Y bueno, la oposición nuestra con respecto a la venta de leña era muy buena con respecto a Paysandú, el Yun, determinados centros que se podía comercializar fácilmente, y ahí empieza un poco el amor nuestro con el árbol. Nos sacó de una crisis, nos financió, nos posibilitó,
Y bueno, en los años 70 estuvo también la posibilidad de descontar de IMPROME o IMAGRO, no me acuerdo qué impuesto era, las plantaciones forestales. Hicimos algo de pino y eso funcionó. Esos pinos se empezaban a pastorear en un momento de crisis. Nunca iban a entrar los animales a los pinos, pero bueno, un día hubo una crisis muy grande forrajera y entraron al monte de pino los animales y ahí empezamos a ver que el pastoreo bajo los montes no era algo despreciable. Y bueno, después ya cuando vino la ley forestal en los años 90, evidentemente hicimos el emprendimiento, la técnica que nos asesoraba era la misma que estaba en ENSE y nos sugirió, bueno, en vez de plantar, ¿por qué no nos asociamos? Y bueno, antes ahí de seguir, Raúl, eso que estamos viendo ahí es estamos viendo la cosecha de este año, en este momento se está cargando, bueno, eso se tomó en esta semana, el viernes pasado creo que fue. Ya parte de esas pilas ya hoy no están. Y ahí también tenemos un poco toda el área agrícola, y hay una cebada, se hace una rotación normalmente de cultivos de invierno y soja, algunas áreas también de apoyo a lo que es el tambo, de maíz o sorgo. Hay una complementariedad muy buena entre los rubros, digo, eso es lo que tratamos de buscar. Y decías de la asociación, de la gente de ENSE, lo que te decía, claro. Bueno, ahí creo que el tema confianza, ¿qué pasó? Había una técnica en el medio, que era la persona a la cual nosotros, la empresa, ya venía trabajando desde los años 70, y bueno, se había generado una buena relación con ella, y eso también genera la confianza adecuada para poder entablar un contrato con ENSE. Y bueno, ¿cómo fue que arrancó? Y bueno, uno lo que no quería era, en aquel momento evidentemente había ventajas que eran todos los temas que hoy se trataron desde el punto de vista de no cobro de impuestos en lo que era la parte de tierra y a su vez los subsidios o los reintegros a las plantaciones. Pero a su vez con ellos negociamos de que nos pagaran una renta, que era la misma renta que deberíamos perder en ganadería, que en aquellos años eran $15 por hectárea y por año. Y bueno, eso levantó la restricción que uno tenía del no ingreso y bueno, se facilitó un contrato y bueno, ya hoy vamos en el segundo corte, estamos plantando la tercera generación y creo que ha sido un negocio que ha sido beneficioso para ambas partes. ¿Dónde estás remitiendo la leche? La leche va a Clalli. Bueno, desde que iniciamos los tambos, la empresa en un principio hacía producción de queso y después pasó a producción de leche fluida en los años 76, creo, y de ahí en adelante empezamos a remitir a Clalli, que bueno, la industria de la zona y también es muy segura como uno busca las empresas de que normalmente contrata con ellas, ¿no? ¿Y cómo es la asociación, la alianza con Monte del Plata hoy? Bueno, la alianza hoy es un contrato que nos genera recíprocamente determinados derechos y obligaciones. Yo creo que hemos crecido mucho y para mí es muy importante cuando hoy lo refería Carrau, la parte genética ha crecido enormemente y en este negocio, digo, si hay que transmitirle algo al productor es que la parte genética es vital, o sea, la asociación con cualquier empresa que nos brinde una buena genética es muy importante para este negocio, es un negocio a 10 años. Se los dice alguien de que en el año 93 tuvo muchos problemas de la genética porque justamente cuando íbamos a plantar tuvo un problema el vivero de Fray Bentos, una manga de piedra y bueno, eso imposibilitó de que se pudiera plantar esos plantines, hubo que salir a buscar plantas por otro lado y bueno, se hizo un pool genético que bueno, después lo sufrimos durante mucho tiempo. Los árboles que hoy vemos allí son de la nueva genética. Son de la nueva genética, hoy en general lo que tenemos es Duni, pero se hizo experimentos de todo tipo, digo, el Globulus era una de las variedades que se plantó en el norte. De alguna forma, el productor que hoy pueda, si se quiere, si tú iniciaras de vuelta ese vínculo, arrancarías con una genética, digamos, de punta. Creo que es indispensable, como cualquier negocio hoy, no se puede dar ventajas en nada, pero el tema genético es trascendente y que esté dentro de la genética que las plantas procesan. O sea, muy Raúl, para repasar, que la calidad. Tú no estás arrendando, estás en un vínculo productivo con asociativo. Monte del Plata. ¿Cómo es el negocio? Bueno,
ellos hacen toda la parte yo pongo la tierra y ellos ponen todo lo que va arriba de la tierra, todo lo que es la plantación, el seguimiento de la plantación, las normas para poder dar trazabilidad a las plantaciones. Creo todo el paquete es muy importante y bueno, la complementación con la ganadería es de las Discúlpame, ¿y el ingreso es según el mercado de celulosa, según la madera? En determinados momentos vamos vendiendo, realizando madera, de acuerdo a proyecciones, de acuerdo a los volúmenes que están estimados en los inventarios. Y bueno, vamos generando ventas parciales de madera y bueno, eso nos va generando un flujo de caja. Me refiero a que tú sos un productor forestal en el sentido completo, hasta la última venta de la madera. No sos un arrendador y tampoco un acuerdo mediano. Creo que hoy una de las buenas cosas es que el productor puede elegir en qué etapa de la cadena ingresa. O sea, puede ser arrendatario, si no quiere tener ningún tipo de... ¿no? Y ir a una pequeña porción al final, ser asociativo o invertir en esto. Bueno, creo que eso lo elige el productor, está muy bueno. Lo que tú has elegido es asociarte, ir a partes en el negocio, digamos. Ir a partes en el negocio. Exactamente, o sea que te puede ir mejor o peor según el propio precio de la madera. De acuerdo. ¿Y cómo monitorean eso? ¿Cómo es el vínculo con la empresa en ese sentido? No, el vínculo ha sido muy fluido, con todos los problemas que pueden haber en una asociación, o digo que lo decían, lo tenemos con los medianeros, lo tenemos con la gente de la forestación, pero digo, cuando entramos en una relación de largo aliento, bueno, ese tipo de inconvenientes que pueden surgir en el proceso son totalmente menores y creo que uno lo tiene que evaluar como algo muy positivo y ya te digo, me parece que todo lo que le ha brindado a la ganadería en sombra, abrigo, menores requerimientos, en poder aprovechar una cantidad de bajos que antes no se podía. Cuando yo arranqué con la forestación me dijeron vamos a levantar todos los alambrados porque donde hay un árbol no entra más la pezuña de un animal. Y bueno, eso después cambió y creo que para bien, porque son muy complementarios. Mismo con la lechería, el tema de la sombra es trascendente, o sea, el agua en la parcela y la sombra son dos cosas muy importantes. Entonces, me parece que con todos los rubros, con la agricultura, la caminería que te deja la forestación dentro del predio, es muy importante, porque hay lugares que a veces eran casi que inaccesibles o difíciles y que capaz que una cosecha, cuando se complicaba, era difícil de extraerla o a un costo elevado. Bueno, esto nos posibilita. Capaz que algunos kilos de soja o de cebada te los levanta la forestación por impedir o evitar algún traspié climático o algo. De acuerdo. Raúl, tú hablas de diversificación. Nacho Bufa va a estar profundizando en esto, pero tú hablabas de algunas cosas prácticas. El tema del alambrado y de cómo gestionar eso. Ahí hubo innovación en ganadería que ahora se aplica en esa sinergia. No tengo ninguna duda que hay una cantidad de tecnologías que han salido últimamente, desde el alambrado eléctrico, las bombas solares, que nos posibilitan tener agua en abundancia cuando estamos dentro de un monte, que tenemos sol pero no tenemos a veces viento. Claro. Entonces, todo lo que son las mangas portátiles, todo lo que es el tratamiento, en esta zona capaz que no, pero en la zona mía es importante, todos los tratamientos contra garrapata, de purón o de los comederos de autoconsumo que hoy se pueden instalar. O sea, me parece que hay un paquete tecnológico que nos apoya a poder maximizar todo lo que es el área que nos queda dentro de los montes para aprovechamiento ganadero. Ahí está. Y cuando hablas de sombra y de esa interacción, no estamos hablando acá de sistemas silvopastoriles, digamos, de siembra de baja densidad, sino los bloques forestales interactuando. Yo en eso tengo un criterio. Cuando ingresé en el tema forestal, para mí el rubro más importante en el área que se hizo la forestación es la forestación. O sea, todo tenemos que trabajar para maximizar, porque es el ingreso importante. Los otros ingresos, si podemos sacar un provecho desde el punto de vista del pastoreo, buenísimo. Si podemos hacer un semillero en un bajo, yo qué sé, bárbaro. Pero
Me parece que hay que ver, bueno, y los números que presentaron hoy me parece que son súper elocuentes de cómo está posicionado el rubro con respecto a otros, ¿no? En el área forestal, la prioridad forestal y se complementa. Sin duda, sin Ahora, duda. tu empresa es una empresa que tiene varios rubros, como tú muy bien lo explicabas, son 6.000 hectáreas. ¿Por qué la diversificación, como se dice habitualmente, poner los huevos en distintas canastas? No, eso es clarísimo, digo. Primero que no te quita... voy a empezar por otro lado. Me parece que hay que maximizar en los establecimientos las diferentes áreas que tengamos y qué prioridades, para maximizar el ingreso. Si hay un área que es agrícola, bueno, hagamos agricultura o lechería o maximicemos esos buenos suelos. Pero en las áreas que son de suelos más pobres, que las hay en todos los establecimientos. Por eso, digo, me parece que está bueno lo que hoy comentaba Diego, de que en cualquier establecimiento le cabe la forestación. Hoy yo al mediodía estaba almorzando y había un productor que está acá, que es de Colonia y que tiene muy buenos campos. Y me dice, no, yo tengo campos de 200, 260, pero el ingreso forestal no lo saco con 4.500 kilos de trigo. Entonces, tengo forestación dentro del campo. Me parece que en todos los campos lo que hay que hacer es maximizar, hacerlo por ambientes. O sea, si yo tengo un suelo de determinadas características y va a forestación, va a forestación. En los otros suelos, bueno, irá ganadería o irá otras actividades y hay que tratar de complementarlas. Nacho Bufa, que viene ahora dentro de un rato, yo lo vi en la charla de UPIC este año, y hizo este mismo razonamiento a nivel del país. El impacto que tendría si en cada zona del país hagamos, bueno, si el país tiene 3 millones de hectáreas para forestar, hagamos las 3 millones, si tenemos 3 millones de hectáreas agrícolas, y eso es el mayor impacto que puede haber en el país. Bueno, en nuestros establecimientos es lo mismo. Sí, cuando decís suelos pobres en el sentido tradicional, de no tanta productividad como el agrícola de punta, digamos. Sí, y Carraúl lo explicaba muy bien que incluso hay suelos de altísima productividad agrícola que en realidad forestación no rinden tanto. Sí, ¿no? que posiblemente eso es de continua revisión, me parece, porque Claro. cuando se hizo la ley forestal se tenía un criterio distinto y hoy en día han ido cambiando. Entonces me parece que eso es lo inteligente, ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo es la dinámica financiera del rubro y cómo se complementa con los otros? Y bueno, es totalmente distinta al resto, creo que es un rubro mucho más estable, en la medida, seguro, hay que llegar a veces, ¿no? Los primeros 10 años capaz que lo más, en los temas asociativos, ¿no? Pero en la medida que uno pueda ir capaz que haciendo algún tipo de negocio mechado, creo que facilita un poco la parte financiera. Y es un rubro, digo, más estable que el resto, no tiene los ciclos, porque posiblemente tampoco, yo ahí me estoy metiendo en temas de economistas más, pero en un ciclo que tiene 10 años es muy difícil que haya una avalancha de producción, o sea, lo mínimo son esos 10 años. Entonces me parece que acompasan mucho más y que no hay las fluctuaciones que puede haber en un trigo, en una cebada o en una soja que subió mucho de precio y se plantó mucho más y hay una oferta mayor. Me parece que eso está mucho más monitoreado, ¿no? Vos estás en el campo desde muy chico, con la empresa familiar y con muchos rubros. ¿Cómo ves el impacto social en la zona tuya, en lo que puede ser ya las localidades donde va la producción? Porque de eso también se ha hablado mucho en la forestación, ¿verdad? Bueno, para mí, de las cosas más espectaculares del sistema forestal ha sido lo que ha variado en la utilización de la mano de obra. O sea, me acuerdo los primeros años de ver galpones llenos de cuchetas y con gente durmiendo en ellos. Eso pasó un año. Al año siguiente ya empezaron a armar empresas de servicio en un momento que la agricultura estaba atravesando un momento difícil y que, bueno, mucha gente se reconvirtió al rubro forestal. Y de ahí en más se ha mecanizado mucho, se ha gastado mucho en instruir a la gente, en formar a la gente y en armar, facilitar que esos se transformen en empresarios, esas empresas, y que se financien y que hoy tengan buenos equipos con muy buena tecnología. La mujer también ha estado integrada siempre a lo que es la forestación, desde las plantaciones, controles de hormiga, hoy en día en trabajos como es la cosecha o hasta de conductora de camiones. Entonces, y eso además le ha dado una estabilidad a las comunidades. Yo estoy en una zona de
de pueblos chicos y le ha dado una estabilidad del ingreso muy importante, porque evidentemente son trabajos muy seguros, porque después que el árbol está hay que atenderlo, o la parte silvícola, la cosecha, o el transporte, o lo que fuere. Y bueno, todo lo que decía hoy Capurro de lo que derrama en otras áreas de la economía, que a veces es difícil de percibirlo. Pero uno que vive en esa zona lo percibe y realmente creo que es un aporte muy importante. Tú tenés una amplísima y muy interesante trayectoria empresarial, has estado en el cooperativismo. En el agro es muy frecuente que haya asociaciones de gente cuando sobre todo hay productores con una dimensión relativamente chica. Y en esta zona parece claro que las grandes plantaciones forestales que vemos en otros lugares tienen menos posibilidades por diversas razones, ¿verdad? Y porque es una estructura de establecimiento distinta. ¿Cómo ves la posibilidad eventualmente, y esto más allá de tu involucramiento, ¿no?, de coordinación entre el grupo de productores para hacer una determinada plantación? Y no, digo, por el tipo de extracto de productor y a veces las áreas dentro del establecimiento que podrían dedicar a este rubro, me parece que es fundamental el poder asociarse o nuclearse para poder llegar a una escala y poder negociar cosas mejores, porque me parece que justamente acá hay dos cosas que son muy importantes. A veces el empresario en la corta puede manejar otras cosas que las grandes empresas. Entonces me parece que la forma asociativa o de nuclearse en el entorno de sociedades o lo que fuere, o las propias que ya tienen rol hoy. O las propias que tienen rol hoy, que puedan asumir una función de dinamizar y de posibilitar que al productor le llegue lo máximo posible también. De coordinar un área. De decir, bueno, podemos llegar con tal y tal a un determinado... Me parece que sería algo inteligente a nivel de los productores de poderse nuclear en las asociaciones que hoy estén y poder llegar porque es la posibilidad de viabilizar algo que si no va a ser bastante más difícil. Por lo que decía hoy Diego, necesitas determinados volúmenes para que el negocio funcione correctamente y que tenga una cierta rentabilidad. Entonces hay que lograr la escala de esa forma. Raúl, bueno, decíamos, tú fuiste director de la compañía Salus por muchos años, en la agroindustria lanera, asesor, y se nos plantea un rubro donde está muy presente, porque la planta está allí y seguramente va a haber mucha gente que si no la visitó la quiere visitar, está directamente insertado en lo que se ha dado a llamar la economía global. Estamos suministrándole a un gigante como China, eventualmente también producción en Europa. ¿Qué implica eso para alguien que está en la producción, que está en los montes? Bueno, el hecho de que esté la industria establecida me parece que es fantástico porque es lo que tira la cadena. Entonces, y ahí podemos hablar de una cadena de producción. Hasta que no estuvo la industria establecida, bueno, teníamos montes y teníamos, todo el andamiaje, pero me parece que justamente la cadena se integra cuando está la industria y empezamos a tener los mercados. Y bueno, me resultó muy grato los desafíos de la era moderna que tenemos en el consumo de la forestación, o sea, que se están ampliando las formas de poder, que no va a ser únicamente celulosa, que tenemos otras expectativas de un mundo moderno, distinto, y que la forestación se está insertando en eso. Entonces, me parece que eso es muy halagüeño, yo lo veo con los mejores ojos. Te da más certeza de lo que puede ser otro mercado, ¿verdad? Que pueden tener una dinámica a veces mayor, lo que puede ser lo que fue el boom de la soja en su momento, o a veces la pujanza que agarra el sector ganadero, sin ánimo de comparación, pero acá estamos hablando de una cadena que efectivamente está mandando la mercadería directamente a un mercado y digamos, con la planta produciendo al mismo ritmo todo el tiempo, ¿no? De acuerdo, eso es fundamental. Pero ya te digo, me parece que la diversificación de productos también es bueno porque, bueno, cuando uno tiene diversificación, la soja, una de las cosas de las estrategias era la diversificación de productos que tenía. Bueno, creo que la forestación también, en la medida que tengo diversificación de la oferta y de los productos, también le da solidez al rubro. ¿Qué vas a hacer en esos campos que se están cosechando? En esos montes. Ya hay partes que están plantadas, o sea, no, eso no se discute, seguimos plantando y bueno,
viendo un poco los clones. Ayer justo estaba en el campo y estaba mirando y bueno, parte de los clones se están plantando allá, así que digo, tendremos una genética moderna nueva y bueno, desafiante al futuro. Es decir, que en ese monte la madera que sale, la madera que entra es de una genética mejor a la que sale, digamos. Totalmente, yo de eso no tengo ninguna duda, porque me parece que de las cosas que se ha ganado enormemente en la genética. Claro. Como se ha ganado en la genética, también en los animales, en la soja, en los diferentes... Pero claro, digo, en que es un negocio a largo plazo, no podemos cambiar de genética en el camino. Entonces, me parece que la apuesta a la genética es vital. La forestación es a largo plazo, los ciclos más cortos podemos hablar de 10 años, no mucho menos de eso. ¿Y qué implica eso? Porque, bueno, obviamente uno cuando proyecta una producción quiere ver un retorno relativamente rápido. En términos productivos, la forestación es como en otro idioma. ¿Cómo lo manejás? Porque, bueno, tradicionalmente has estado en la ganadería y en los cultivos, ¿no? Sí, bueno, la diaria es la ganadería, los cultivos y la lechería, que ninguno hoy está pasando por un muy buen momento. Pero bueno, la forestación creo que es un rubro distinto, que hay que pensar con una cabeza distinta, hay que posicionarse en largo plazo, y si no también te podés posicionar a corto plazo y tener renta. Si te pones en ser arrendatario, y bueno, después hay que discutir la renta, porque también si tenés una muy buena ubicación cercana a la planta, que es vital, porque ahí hablaban, creo que de más o menos los tercios de los costos son el transporte, la cosecha y lo que queda el productor o la materia prima. En la medida que sea cerca de la planta o que haya un costo de transporte menor, bueno, también se puede negociar una renta mejor. En el tema que la caminería, o sea, me parece que si el productor quiere colocarse en una renta anual, la tiene. Y bueno, si quiere desafiarse y ir a un negocio a más largo plazo y con una mejor tasa, bueno, también la tiene. Entonces, me parece que está al lado del productor dónde quiere colocarse en la cadena. Para finalizar, Raúl, y a cuenta de mucho más, porque me imagino haber una cantidad de colegas tuyos, productores y profesionales que quieren hacerte muchas preguntas, pero ¿cómo ves el futuro? En lo inmediato, ¿seguís plantando como me contás? ¿Cómo ves el sector? No, yo sinceramente es uno de los sectores que veo con pujanza, uno lo ve, digo, son empresas nuevas, con gente joven, pujante, con profesionalización. Me parece que han cumplido todas las etapas de que debería cumplir un nuevo rubro en el país, y la forestación lo cumplió. Cumplió todas esas etapas, desde el inicio, de desarrollo, de tener una metodología, de tener la forma de trabajo, armar empresas en los diferentes sectores. Creo que tenemos todo hoy para poder desafiar un futuro muy promisorio. Raúl Ferro, está en nosotros. Está en nosotros. Muchísimas gracias. Un aplauso le pedimos a...